Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una asesoría más. En este caso vamos a estar estudiando la guía número 4 de su curso de cálculo. Eh, digamos que esta semana vamos a tener dos sesiones donde vamos a estudiar, como ya es de costumbre, problemas de la guía de cálculo, ¿vale? Eh, estamos subiendo esa asesoría el día martes 27 de julio y pues hoy vamos a estudiar algunos problemas particulares de la guía. El primer problema que vamos a estudiar es el problema número 3, ¿ok? Que dice, demuestren que la integral de línea a lo largo de la trayectoria dada en coordenadas polares está dada por esta cosa de aquí. Lo que vamos a hacer a continuación solamente va a ser llegar a esta expresión y, bueno, ustedes ya que tengan esta expresión, pues van a poder demostrar fácilmente qué onda con esto de aquí abajo que les piden. Ok, entonces en esta primera parte solo vamos a llegar a la fórmula, la vamos a deducir y, bueno, lo demás es chambita de ustedes, ok. Entonces vamos a empezar con ese problema, si les parece. Eh, y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer para este tipo de problemas que requieren obtener una fórmula para un sistema coordenado como el cartesiano o el esférico o el cilíndrico, lo que sea, es recordar la fórmula en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer para atacar este problema 3 es que nosotros ya conocemos una definición, ¿verdad? Sabemos que si la curva C, así la voy a denotar, sobre la que se integra está parametrizada por R igual a R de T. ¿Esto qué es? O sea, ¿por qué le estoy poniendo la rayita? Porque estoy pensando que es un vector, ¿verdad? Esto de aquí es, eh, bueno, se puede escribir de esta forma. Y si son físicos, a lo mejor están más acostumbrados a ver esta chunche, ¿verdad? Usando los vectores IJK. Estamos suponiendo que es una curva vectorial. Aquí, ojo, este parámetro T lo tenemos que restringir también, ¿verdad? Toda parametrización va a tener un intervalo sobre el que está actuando. En nuestro caso, estamos suponiendo que alfa es menor o igual que T, menor o igual que beta. Ok, esto es la definición que conocemos. Para una, o sea, si estamos integrando sobre una curva que está en esta forma, en coordenadas cartesianas, sabemos que la integral de f de xy, este es un campo vectorial, sobre la curva C es, ok, voy a leerlo de nuevo de corrido, ¿vale? Si la curva C sobre la que se integra está parametrizada de esta forma, es una parametrización cartesiana, si nos dan una curva así, la integral sobre la integral de un campo vectorial sobre esta curva es la siguiente. Ok, déjenme hacer esto chiquito porque es una fórmula un poquito larga, nada más un poquito pequeño. Y esta es una fórmula que ustedes ya demostraron, ¿ok? Ya no tendrían que tener problemas en entender esta igualdad. Vamos a tener, pues de un lado esto, ¿verdad? Esta es la escritura general que se usa para las integrales de línea. Ya habíamos visto bastante de esto en nuestro curso de análisis vectorial. Si no lo han visto, hay muchos videos que les pueden servir para entender integrales de línea, entonces váyanlos a ver. Están en una playlist en el canal.
Y pues bueno, ustedes saben que esto es igual a la integral de alfa beta. Esto es porque ese es el intervalo en el que estamos parametrizando la curva. Vamos a tomar el campo vectorial. Lo vamos a evaluar aquí, ¿verdad? Observen cómo estamos tomando el campo vectorial F y lo estamos evaluando en la curva como tal, las coordenadas que ya dependen del tiempo. Y además le tenemos que multiplicar este factor de aquí. Déjenme ponerlo como... No, primero voy a poner esto, ¿vale? Es la derivada de x respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. Vamos a sacar raíz cuadrada de todo esto y vamos a multiplicar por dt. Esta es la definición que ustedes deben de estar familiarizados. Es la definición de integral de línea y está dada en coordenadas cartesianas. Nuestro trabajo va a ser cambiar esta integral a coordenadas, en este caso nos piden coordenadas polares. Entonces, vamos a transformar esta igualdad de aquí y la vamos a llevar a esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que debemos de recordar? Bueno, pues vamos a empezar usando la notación que nos ofrecen en en la tarea, ¿verdad? Podemos decir que en nuestro caso, o sea, esa es la definición para una curva en cartesianas, ¿verdad? En nuestro caso, tenemos la curva polar y marco la denota por r igual a r de teta, ¿verdad? Y bueno, incluso nos dan un intervalo, nos dicen, mira, teta está entre estos dos valores. Por asociación sabemos que entonces tenemos que convertir nuestra integral que ahora está con el parámetro t a una integral que ahora esté con el parámetro teta, ¿verdad? Vamos a recordar algo bastante importante, ¿no? El recordatorio es nada más y nada menos el cambio de variable que tenemos para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿ok? Nosotros sabemos que si tenemos un punto en coordenadas polares, acuérdense que ya hay un radio y un ángulo, podemos transformar ese punto a coordenadas cartesianas usando estas fórmulas, ¿verdad? El punto X en el plano cartesiano se obtiene como R coseno de teta y el punto en la coordenada Y se obtiene como R seno de teta. Entonces, si tenemos un punto en una coordenada polar, podemos pasarlo a coordenadas cartesianas usando estas fórmulas, ¿verdad? Y hay fórmulas inversas que nos permiten obtener teta y r en términos de x y y. Pero, por ahora, nos vamos nada más a acordar de estas, ¿ok? Una ventaja de estas ecuaciones que acabo de poner es que se valen independientemente de si r es una constante o no. Entonces, podemos escribir nuestras coordenadas temporales en términos de una función r que quizá depende de teta, multiplicada por el coseno de teta, y de una función, y la función y también la podemos representar así, ¿verdad? Solamente que vamos a tener un seno de teta. Es decir, las ecuaciones anteriores no solo se valen para puntos fijos, sino también para trayectorias. Y eso es algo que no nos debe de parecer raro, pues si se vale para cada uno de los puntos, se debe de valer para pues, toda una trayectoria, que es un conjunto de puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Bueno, pues si se acuerdan, en la expresión va a aparecer algo así, ¿no? Va a aparecer algo así como f de t, y de t. Esta era la expresión que teníamos al inicio. Con este cambio de variables ya tengo cómo sustituir x y y en términos de r y de teta, ¿verdad? Sin embargo, aparece otra expresión que para mí es la expresión que nos va a costar más trabajo obtener.
Esta expresión es la de las derivadas, ¿verdad? Tengo la derivada respecto al tiempo de x al cuadrado, más la derivada de y respecto al tiempo al cuadrado, y luego le tengo que sacar raíz cuadrada a todo eso. Entonces, ¿cómo podemos proceder para resolver este problema? ¿Verdad? ¿Cómo podemos primero encontrar quiénes son las derivadas temporales, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar encontrando y bueno, ya después nada más las tenemos que elevar al cuadrado, sumarlas y meterlas a la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero primero, ¿cómo podemos encontrar las derivadas? ¿Cómo se ve la derivada de este lado? Muchos se suelen confundir y dicen, pues es que si deriva respecto al tiempo, como esto no depende del tiempo, pues vale cero. Y lo mismo aquí. No, esa es una idea bastante errónea que pueden llegar a tener. Nuestra salvación en este caso es nada más y nada menos que la regla de la cadena. Ok, entonces vamos a poner que por regla de la cadena, bueno, pues primeramente tenemos la derivada de x con respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. Perdón, con respecto a teta, ¿verdad? Esto es pura regla de la cadena, ¿ok? Para que no se me confundan. Ya tenemos igual varios videos trabajando regla de la cadena. Ok, esto es pura regla de la cadena. Digo que la derivada de x respecto al tiempo es igual a la derivada de x respecto a teta, que es otro parámetro que me gusta poner, multiplicado por la derivada de teta respecto al tiempo. Esto es regla de la cadena. Ahora, ¿por qué me interesa ponerlo así? Bueno, porque yo del otro lado de la igualdad tengo justo algo que depende de teta. Por eso es que introduje en la regla de la cadena esta nueva operación teta. Si se dan cuenta, aquí aparece teta respecto al tiempo, entonces esto lo podemos poner como un teta punto, ¿no? Es algo que suponemos que se nos va a cancelar alguna vez, lo vamos a dejar así, y lo que sí podemos obtener directamente es la derivada de x respecto al tiempo, ¿verdad? Porque, repito, ya tenemos que x sí puede depender de teta, ¿verdad? Entonces, esto es una función de teta, entonces podemos obtener la derivada de x respecto a teta. Muy bien, pues usando la regla del producto, porque este es un producto de dos funciones, ¿no? Es la función R y la función coseno, obtenemos lo siguiente. Abro un paréntesis, la derivada de x con respecto a teta, la escribimos como la derivada de R con respecto a teta, punto coseno de teta, ¿verdad? Reitero, esto es regla del producto, cálculo 1, y esto es R de t por seno de teta. Y pues aquí nos queda la derivada de t respecto al tiempo, ¿verdad? Ya obtuvimos la expresión para calcular la derivada de x con respecto a teta. Vamos a hacer algo parecido, pero con la derivada con respecto a la derivada de y, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿qué onda? Pues bueno, para empezar tenemos la derivada de y con respecto al tiempo, por regla de la cadena. Yo sé que esto es la derivada de y con respecto a teta, ¿verdad? Por la derivada de teta con respecto al tiempo. Y de nuevo, por regla del producto, ¿qué es lo que tengo? Bueno, que puedo escribir la derivada de y con respecto a teta como de r en de teta por el seno de teta. Nada más déjenme ver si sí lo puse bien. Me surgió ahorita una duda. Ok, sí, ahí está. Ya, nada más quería asegurarme para no estarles mintiendo aquí. Y esta es más r de t coseno de teta. Entonces, digamos que es una expresión bastante parecida a la de la derivada con respecto a teta de x, pero sí cambia, ¿verdad? Aquí de entrada hay un signo más, en la anterior había un signo menos, y no debemos de olvidarnos que aquí también hay un derivada de teta respecto al tiempo multiplicado. ¿Ok? Entonces ya encontramos las expresiones para x punto y y punto. Lo que tenemos que hacer ahora es elevar estas expresiones al cuadrado y sumarlas, ¿ok? Porque una expresión que queremos modificar tiene esta forma, entonces hacemos eso.
vamos a hacer la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. Y bueno, debemos de darnos cuenta que aquí va a haber una derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado. Ajá. Y aquí también va a haber una derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces puedo factorizar eso, ponerlo aparte. Aquí voy a usar el a más b al cuadrado, ¿verdad? Es una expresión de esta forma y también aquí voy a usar el a más b al cuadrado. Entonces voy a meter en un paréntesis las dos expresiones al cuadrado, las voy a reducir y voy a dejar este derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado factorizado. ¿Ok? Es nada más para que no se me vayan a perder en las cuentas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer esto? Bueno, el resultado es el siguiente. Primero voy a tener la derivada de r con respecto a teta al cuadrado más r cuadrada, que depende de teta. Aquí voy a tener un menos 2 derivada de r con respecto a teta, r de teta, ¿verdad? Y este es el coseno de teta, seno de teta. Aquí voy a tener del otro lado 2 derivada de r. Perdón, aquí es con respecto a teta, ¿verdad? Ajá. Aquí vamos a tener un seno de teta y aquí un coseno de teta. Todo esto multiplicado por ¿quién? Por la derivada de teta con respecto al tiempo, todo esto al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice o por qué se me desaparecieron tantos términos? Bueno, no es que se haya desaparecido nada, solamente usé la igualdad coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, ¿ok? Si se dan cuenta, cuando yo elevo esto al cuadrado, voy a sumarlo con esto elevado al cuadrado. Y aquí me aparece coseno cuadrado más seno cuadrado, eso me va a dar 1 y al final nada más me va a quedar la derivada de r con respecto a teta al cuadrado. Lo mismo pasa con esta parte. Es r cuadrada coseno cuadrado más r cuadrada por coseno al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Aquí acuérdense que como lo elevo al cuadrado se hace un más. De nuevo me va a quedar nada más la r cuadrada y bueno, lo que queda, esta parte de más 2 o menos 2, es básicamente multiplicar 2 a b, ¿no? Y si se dan cuenta, estos dos términos que me aparecieron, pues lo único que tienen que de diferencia es el orden de coseno-seno y aquí seno-coseno, pero son lo mismo, ¿verdad? Entonces puedo cancelarlos y al final esta expresión se me va a reducir mucho más. Entonces, ¿cuál es la expresión final que nos queda? Bueno, pues nos queda r cuadrada más la derivada de r con respecto a teta al cuadrado. Y aquí tengo la derivada de teta con respecto al tiempo igual al cuadrado. Esta es la suma de las velocidades al cuadrado. ¿Ok? Pero yo no quiero nada más eso. Yo quiero además sacarle raíz cuadrada. Entonces, bueno, lo único que puedo hacer es sacarle raíz cuadrada a todo esto, ¿verdad? Esto implica que voy a poner la expresión completa para que no se les vaya a olvidar de qué estamos hablando. Con respecto al tiempo al cuadrado. Quiero sacar la raíz cuadrada de todo esto, pero yo ya encontré que esto es la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pues de lo que tengo arriba, ¿verdad? R cuadrada más la derivada de r con respecto a teta al cuadrado. Y aquí tengo la derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado. Y entonces, esto de aquí es nada más y nada menos que r cuadrada más la derivada de r con respecto a teta al cuadrado. Todo esto es raíz cuadrada. Y además aquí tenemos derivada de teta con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque pues si aquí tenemos una raíz cuadrada y aquí hay un cuadrado, bueno, pues sale de la raíz. ¿Ok? Entonces ya transformamos este factor que nos hacía falta. Y bueno, pues ahora sí podemos sustituir todo lo que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a poner ahora sustituimos todo.
¿Cuál es el resultado? Bueno, pues vamos a tener que la integral del campo vectorial f de xy es igual a... Los límites de integración ahorita los pongo, no se preocupen tanto por eso es fácil de justificar. Bueno, yo tenía f de xt, pero ¿quién es x? Bueno, x es r coseno de teta, ¿verdad? Como lo argumenté. Y además, ¿quién es y? Bueno, pues yo sé que y es r seno de teta. Entonces, después de esto tenía aquí la raíz cuadrada de las velocidades al cuadrado, ¿no? Pero ya sé que eso se transformó en esto, ¿verdad? Eh, perdón. Ya sé que esto de ahí se transforma en r cuadrada más la derivada de r con respecto a teta al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Aquí va a haber una derivada de teta con respecto al tiempo y además tengo un dt. Este dt pues ya estaba desde el inicio, no lo agregué ni me lo saqué de la manga, ¿verdad? Bajo ciertos cambios de variable que ustedes ya también debieron estudiar con Marco, ustedes saben que pueden dejar todo esto en términos de teta, ¿verdad? Esto es bastante redundante y podemos dejar todo esto en términos de teta. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues como la integral ahora depende de teta, si se dieron cuenta, ya desapareció el tiempo, ahora depende de teta. Entonces, los límites de integración son teta 1 y teta 2. Ok. Eh, Anteriormente teníamos una integral que dependía de t e integrábamos de alfa a beta porque t estaba entre esos intervalos. Si ahora tenemos una integral que depende puramente de teta, entonces los límites de integración van a ser de teta 1 a teta 2, que son los límites inferior y superior de la variable teta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado final? Ya nada más, ¿no? Para terminar, bueno, pues el resultado final es este, ¿no? La derivada, digo, la integral, perdón, de este campo vectorial respecto a la curva es nada más y nada menos que una integral que va a ir de teta 1 a teta 2 de f evaluado en r coseno de teta, r seno de teta, ¿verdad? R seno de teta. Y bueno, además vamos a tener un factor multiplicando, que ya vimos de dónde salió. Y bueno, aquí vamos a tener un de teta. Entonces, bueno, eso es básicamente todo lo que se requiere para resolver este problema número 3. Ya demostramos que se vale esta igualdad. Y pues bueno, vamos a proceder ahora con el problema 5. Ok, dice la ecuación general de un campo radial en el plano está dada por esta forma. Demuestren que todo campo radial es conservativo. Bueno, pues para quien me conozca sabrá que todo lo que tiene que ver con cantidades conservadas y simetrías me encanta, me fascina, de hecho, de eso es mi tesis. Y pues bueno, este es un problema igual bastante bonito, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, pues hay que empezar definiendo qué va a ser para nosotros un campo conservativo. Y eso lo podemos hacer usando un campo gradiente, ¿no? Ustedes ya debieron ver igualdades, equivalencias entre qué es un campo conservativo. Hay muchas definiciones. Si quieren revisar algunas, chequen el curso de análisis vectorial que tenemos en el canal. Ok, entonces, ¿cómo empezamos? Bien, pues podemos decir que sabemos que un campo F es conservativo, una de las muchas definiciones que hay, si existe una función escalar phi, ¿verdad? Es una función escalar, tal que f es igual a esto de aquí.
Los físicos luego le ponen un menos, ya hay un video en el que expliqué por qué es eso, pero ahorita lo vamos a dejar sin el menos, ¿ok? Entonces, decimos que si f cumple esto, entonces es conservativo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en nuestro caso? Bueno, pues vamos a irlo desglosando, ¿no? Nosotros tenemos un f de xy de la siguiente forma. Aquí hay una función que está evaluada en la norma de un cierto vector, pero además hay una multiplicación más, ¿verdad? ¿Cuál es esa multiplicación más? Bueno, pues que aquí hay xy. Esto es básicamente lo que tenemos, ¿ok? ¿Será que para esta clase de campos vectoriales, que es muy general, aquí puedo poner cualquier función que se me dé la gana, ¿verdad? Esta función, lo único que tengo que pedir es que dependa de la norma del vector. ¿Será que puede existir una función escalar tal que bla, 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 bla? ¿No? Pues sí, la vamos a construir ahorita, pero primero quiero simplificar el problema, porque si se dieron cuenta es muy latosa esta notación. Entonces voy a empezar diciendo que este vector XY va a ser un R, lo voy a llamar así. O sea, si les gusta esta notación, pues igual lo ocupo, ¿no? A lo mejor están más familiarizados. Y R sin el gorrito, pues va a ser nada más y nada menos que la norma de XY. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos escribir R de esta forma? Pues se van a dar cuenta que es muy simplificado, ¿no? Vamos a tener que f de XY es igual a f de R por R. Ok, esto es un simple cambio de notación para facilitar las cosas. Ok. Entonces vamos ahora a hacer una observación bastante quisquillosa. La observación, quizá al inicio parece que no va a tener nada que ver, pero luego van a ver que es todo. Vamos a poner observe que la antiderivada de la función r f de r. Esta es una función arbitraria, ¿eh? R puede ser lo que definió, puede ser cualquier otra cosa, es simplemente un número real, no es una variable real. Entonces, no, perdón, ¿qué estaba diciendo? Observe que la antiderivada de r f de r es esta función, que casualmente voy a llamar phi de r, y es la integral de 0 a r de tau f de tau. Este es un parámetro que aparece, ¿verdad? De tau. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que si queremos obtener la antiderivada de una función, pues la podemos integrar en un cierto intervalo y, bueno, aparece una nueva variable, ¿verdad? Esta función es la antiderivada de esta chunche. ¿Ok? No estoy usando nada más, es una simple observación. Algo que de la nada se me ocurrió y que nos va a ayudar, ¿verdad? Antes de avanzar, recuerden que les dije que esto se vale para cualquier R, ¿no? Yo tengo que R, en mi caso, vale una cierta cosa, pero podría ser para cualquier otra variable, para cualquier otra definición de R, ¿ok? Entonces, ahora sí, por el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena, que ya también debieron estudiar algunas formas de la regla de la cadena en varias variables, pues tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si saco el gradiente de esta función escalar? Acuérdense, esta función escalar es esta integral de aquí. Entonces, si le saco gradiente, tengo que sacarle gradiente a esta integral. Y bueno, por el teorema fundamental del cálculo, yo sé que esto va a ser la función evaluada en sus límites. En este caso solamente me va a quedar con r, ¿verdad? Porque el límite de abajo es 0. Me va a quedar r, f de r. Pero como este límite de integración depende de otras variables, en este caso la variable x y y,
Entonces tengo que multiplicar por el gradiente de esta función, ¿verdad? O bueno, por la derivada, pero como es una función de varias variables, es el gradiente de esta función. Entonces, esto de aquí va a ser igual a R, f de R, por el gradiente de R. Y claro, debemos de recordar quién es R para calcular su gradiente. Acuérdense que R es esta chunche de aquí, porque es la norma del vector XY, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gradiente de esta función? Bueno, ustedes ya deben ser capaces de calcularlo, ¿verdad? Ustedes ya debieron de ver algunas técnicas de derivación en cálculo 3, ya saben el significado geométrico. Entonces, esto de aquí es nada más y nada menos que R, f de R. Y bueno, aquí quién va a aparecer x, esto es x cuadrada más y cuadrada, raíz cuadrada de todo esto, coma, y, aquí es x cuadrada más y cuadrada, y pues bueno, este es básicamente el gradiente de la función esa que tenía. Voy a hacer dos cambios. Primero voy a recordar que a todo esto yo le llamé R minúscula. Entonces voy a sustituir ese R minúscula y voy a transformar esta notación vectorial en la notación con las letras I y J, ¿ok? Es nada más para fines prácticos, ¿verdad? Ustedes la pueden dejar así si quieren en su guía. Nada más expliquen bien qué hicieron, ¿vale? Entonces aquí esto va a ser X sobre R en la dirección I más Y sobre R en la dirección J. Escribí lo mismo, nada más estoy simplificando, ¿verdad? Aquí hay una observación bien importante, esta R con esta R se pueden factorizar y se me cancela con esta otra R. Entonces, al final del día, ¿qué pasa? Bueno, pues al final del día tengo que el gradiente de phi es igual a f de r, esa f de r me sobrevivió, por x en i más y en j. Pero yo sé que esto es f de r y acuérdense que x en y más y en j yo le llamé r, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos? Que esto es el f que me habían dado al inicio, ¿verdad? Entonces, esta función phi que construí al inicio, se las voy a poner aquí abajo en color moradito. Esta función phi que yo había puesto al inicio, que era una integral de 0 a r, de tau, f de tau, es la función que yo estoy buscando, la función cuyo gradiente me da a f y por lo tanto esta chunche es conservativa, ¿verdad? Entonces, quadrant demonstrandum, acabamos la demostración y pues bueno, eso fue el problema número 5, me parece que era. Ajá, problema número 5. Vamos ahora a pasar al problema 8. Ok, es un problema más geométrico que los anteriores. Y bueno, aquí también vamos a usar esta pestañita de GeoGebra que no he tocado en todo el tiempo. Bueno, nos piden que demos un inciso, demos en cada inciso un ejemplo de campo lineal. Ahorita vamos a hablar qué es campo lineal. Tal que, pues, nos interesan estos de asterisco, ¿no? Primero vamos a dar que la divergencia sea 0, luego que el rotacional sea 0. Obviamente están pensados para que sean campos en 3 dimensiones estos dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos para este problema número 8. Primero, ¿qué es un campo lineal? Es bastante curiosa esta terminología que usan de campo lineal, pero un campo lineal es básicamente cualquier campo que estudien en álgebra lineal, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué? Un campo lineal, ¿qué es lo que cumple? ¿Qué es lo que hace especial? Bueno, pues un campo lineal es aquel que no rota, que no hace cosas extrañas más que trasladarse o pues quizá achicarse. Y, o sea, se puede contraer o expander, ¿no? Puede haber factores de escala o puede haber factores de suma, que eso se transforma en traslaciones espaciales, ¿verdad? Pero no puede tener cosas raras como
girar o cosas así, como hacer remolinos, eso no puede ser un campo lineal, ¿ok? Entonces, para el primer problema, que tenemos que encontrar un campo cuya divergencia sea cero, pues bueno, en particular tenemos que todo campo constante, voy a usar esta palabra, es lineal, ¿vale? Entonces, tomemos el siguiente. Y ustedes pueden decir, oye, pero ¿qué onda? O sea, esto, ¿de dónde se demuestra o cómo me puedo dar una idea? Bueno, es por intuición, chavos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo clarísimo, ¿ok? Eh, permítame un momento. Listo, listo, una disculpa. Eh, pero bueno, primero les dije que todo campo constante es lineal, ¿verdad? Y les dije, miren, tomen este ejemplo, 1, 0, 0. ¿Por qué se cumple esto? ¿Por qué todo campo constante es lineal? Bueno, porque los campos constantes solamente van a apuntar a una sola dirección. Y esto seguramente se parece a algún campo que ustedes estudiaron en álgebra lineal, ¿ok? Este es el campo que estoy proponiendo, ¿ok? En la primera entrada vale 1 y en lo demás vale 0. Y pueden ver cómo, pues sí, no se parece a los campos que estudiaron en álgebra lineal. Es un campo lineal. Y, pues bueno, ¿qué es lo que podemos decir de su divergencia? ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues ya tenemos una fórmula que nos sirve bastante sencilla, ¿verdad? Si no se acuerdan de esta fórmula, pueden de nuevo ir al curso de análisis vectorial. Ahí estudiamos la divergencia, cómo calcularla, dimos muchos ejemplos. Pero bueno, para este campo vectorial se cumple esto. Ok, esta es la derivada con respecto a x, más la derivada con respecto a y, más la derivada con respecto a z. Aquí nada más déjenme le corrijo, ¿no? Porque sí se ve medio fea mi letrita. Y bueno, como son constantes, pues todo esto vale 0, ¿ah? 0 más 0 más 0, esto es igual a 0, ¿verdad? Y ya, encontré un campo lineal cuya divergencia sea 0. ¿Cuál es la interpretación geométrica de todo esto? Bueno, de nuevo, si quieren saber más sobre la interpretación geométrica de la divergencia, pueden checar el curso de análisis vectorial, pero nosotros sabemos, por ese curso, que en un punto la divergencia es mayor a 0 si el flujo está hacia afuera, es menor a 0 si el flujo está hacia adentro, esto es una convención, y si justo es un campo así como el que estamos viendo en pantalla, si es un campo que no está hacia adentro ni hacia afuera, solamente está uniformemente distribuido hacia una dirección, entonces debe ser 0 la divergencia, ¿verdad? Porque no existe este flujo que demarca geométricamente la divergencia. Entonces, bueno, esa es la explicación geométrica del por qué no, no hay divergencia, porque la divergencia es 0. Y pues bueno, en el siguiente inciso nos piden encontrar un campo lineal cuyo rotacional sea 0. Entonces, bueno, vamos a poner el problema 8b. Debemos de tener en cuenta que hay un campo muy especial y que es lineal y que conocemos a la perfección. Es nada más y nada menos que el campo identidad. ¿Ok? Entonces voy a ponerle, tomemos el campo identidad. Este campo es súper lineal porque en sus coordenadas no tiene nada al cuadrado, ni exponencial, ni seno, nada. Es un campo que está hecho de polinomios de grado 1
Y es muy simple, ¿verdad? Le llamo identidad porque en la primera coordenada X, en la segunda coordenada Y, en la tercera coordenada Z. Este campo asigna a cada uno de los puntos a sí mismos. Por eso es el campo identidad, ¿verdad? Esto de aquí es una transformación lineal, por lo tanto es un campo vectorial lineal. Ahora podríamos preguntarnos cómo es que se ve geométricamente. Pues bueno, nos encontraremos con una sorpresa, ¿no? Así es como se ve este campo, ¿ok? Del origen salen flechas apuntando hacia muchos puntos en el espacio, ¿ok? Así es como se ve desde abajo, como se ve así en perspectiva, de frente, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la definición geométrica del rotacional? De nuevo, eso lo vimos en el curso de análisis vectorial, pero para no hacer el cuento largo, un campo tiene rotacional distinto de cero cuando está rotando, cuando está girando hacia alguna dirección. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún giro, aquí no hay nada que nos indique que está rotando, por lo tanto su rotacional debe de ser cero en todos los puntos, ¿verdad? Pues bueno, vamos a demostrarlo matemáticamente. Entonces, ¿cuál es la forma en la que calculamos rotacionales? Pues con un determinante, ¿verdad? Aquí tenemos IJK, aquí tenemos la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z. Y aquí ponemos las entradas del campo vectorial, en este caso X, Y y Z. ¿Ok? Voy a hacer esto chiquito para que aquí me quepa todo. Este es un determinante que conocemos, que usamos para calcular rotacionales. Y, pues bueno, por la definición sabemos que esto es en I, la parcial de Y en Z, menos la parcial de Z en Y. Luego aquí va a salir un menos J, parcial de X en Z, menos parcial de Z en X. Aquí vamos a tener más K, es un vector que es la parcial de X en Y menos la parcial en Y de X. Si se dan cuenta, aquí estamos sacando la derivada parcial de variables que nunca nos van a dar otro valor que no sea cero, ¿verdad? Aquí Z no depende de Y, entonces pues va a valer cero. Lo mismo con Y, no depende de Z. Z no depende de X, va a valer cero. Y lo mismo acá, y lo mismo acá. Entonces siempre vamos a tener derivadas que nos den cero. Por lo tanto, todo esto es igual al vector 0, 0, 0, ¿verdad? O si quieren ponerlo así, un 0 con raya. Y listo, encontramos un campo lineal cuyo rotacional da cero. Y la interpretación es esta, ¿no? La interpretación geométrica es que como es un flujo que va hacia afuera, no hay nada que rote y por lo tanto pues el rotacional debe de darnos cero. ¿Cómo se me ocurrieron estos campos? Mágicamente no. Solamente me fijé en la geometría. O sea, por ejemplo, si quería que la divergencia diera cero, pues obviamente tengo que tomar un campo que no tenga un punto de partida. Si hubiera tomado el campo identidad, pues seguramente sí me hubiera salido distinta de cero, ¿no? Pero ese es un truco que les digo, depende más de la intuición geométrica, ¿verdad? En general, cuando la divergencia vale cero, pues les digo, es cuando hay un flujo uniforme, ¿verdad? Cuando hay un flujo uniforme y no hay nada que salga directamente, que salpique o que se hunda, no hay ni un pozo ni una fuente, ¿ok? Es un flujo uniforme. Y bueno, en este caso, para que el rotacional de cero, pues basta que no rote. En este caso, pues bueno, me puede también tomar un campo constante, ¿verdad? Pero pues para variarle, les puse un campo que sale, cuya divergencia obviamente no es cero, pero que no rota. Entonces aquí busquen campos que no rotan, se les ocurren campos que no rotan, aquí campos que no salen ni van hacia un punto. ¿Ok? Y pues bueno, eso fue todo por hoy. En la siguiente asesoría estaremos estudiando, déjenme ver, los problemas. Vamos a resolver el 10, el 11 y el número 18, ¿ok? Eso lo estaremos viendo el día jueves, en la asesoría del día jueves.
Y pues bueno, básicamente eso es todo de mi parte, ¿ok? Espero que les haya servido, que les haya ayudado. Cualquier duda, saben que aquí estoy para que me pregunten. Y pues bueno, nos estaremos viendo el jueves. Adiós.